Del Evangelio de San Lucas, capítulo 5. Ellos le dijeron: los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y recitan sus oraciones, igual que los de los fariseos, pero los tuyos no se privan de comer y beber. Jesús respondió: ¿podéis acaso hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que les será arrebatado el novio, entonces ayunarán. Cuando lleguen esos días. Antes de continuar, hay que hacer una mención acerca del ayuno. El ayuno es una práctica de piedad, diría yo también de oración, que consiste en privarse generalmente desde el alimento, pero la Iglesia, por ejemplo, nos pide ayuno de alimentos, ¿cierto?, en 2 días, el miércoles de ceniza y el viernes santo. Ayuno de alimento, abstinencia de comer carne, y detrás de eso también está la abstinencia sexual. Desde muy antiguo, incluso los sacerdotes, sobre todo de la tradición oriental, ¿cierto?, tenían como costumbre, ya que eran casados, ¿cierto?, tenían familia, pero celebraban la Eucaristía. Entonces tenían como costumbre, ¿cierto?, el día que iban a celebrar la Eucaristía, abstenerse, ¿cierto?, del encuentro sexual con su esposa, ¿cierto? No porque sea algo malo, sino porque requiere una concentración, una preparación mayor, ¿cierto? De privarse de esta vida, por así decirlo, natural y material, buena, eh, para concentrarse en la realidad sobrenatural, ¿cierto? Que nos espera, ¿cierto? De la cual ya somos parte, tenemos un alma humana, ¿cierto? Somos cuerpo y alma, y esa alma es una porción, ¿cierto?, de la vida sobrenatural. Entonces, para los fariseos era extraño que los discípulos de Jesús no ayunaran, ¿cierto? En el fondo ya lo consideraban como un maestro, ya lo consideraban como uno más de ellos. Y por lo tanto, como uno más de ellos, él debía hacer lo que todos los demás hacían. Los discípulos de Juan, ¿cierto? Juan también es un tipo de maestro y tiene discípulos. Entonces, en el fondo, los fariseos están diciendo: mira, nosotros cuando transmitimos la fe, cuando vienen personas a aprender de la fe, nosotros les pedimos que ayunen, que hagan oraciones y ayunen. Juan también lo hace, ¿cierto? Y le están diciendo: mira, Juan es como amigo tuyo, se supone, y lo hace. Pero ¿por qué tú no lo haces? ¿Cierto? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué no tienen las mismas prácticas? Bueno, primero, seguramente los apóstoles, ¿cierto?, los discípulos ya vivían como Jesús lo enseñaba, ¿cierto? Entonces, Jesús, acuérdense que enseña en varias partes del Evangelio que la oración debe ser secreta, ¿cierto? No es necesario hacer aspavientos ni ventilar que uno está haciendo ayuno ni oraciones, no es necesario, basta con, eh, con, con que Dios lo sepa, ¿cierto? Eso es lo primordial, ese es el objetivo. Que los demás lo sepan o no es una consecuencia insignificante que no debe estar no debe estar en la ecuación de si hacemos algo o no. Eso por una parte. Entonces, es raro que Jesús y sus discípulos no ayunen, pero es necesario comprender que la fe, sobre todo nuestra fe cristiana, es una fe cristocéntrica, ¿cierto? La presencia de Jesús, la vida de Jesús, la persona de Jesús es la que hace buena o mala las cosas, ¿cierto? La que las hace necesarias o innecesarias. Entonces, por eso Jesús responde esto: nadie va a ayunar, ¿cierto? Nadie va a ir absteniéndose de alimentos si va a asistir a una boda, ¿cierto? A una fiesta, no. Al contrario, se espera que existan allí alimentos ricos, ¿cierto? Algo rico para beber, en fin, una serie de cosas que son todas muy placenteras. Entonces, cuando se está con el Señor, que es el Señor del universo, ¿cierto? Que es el Señor de la alegría, de la prosperidad, de la abundancia, no se puede ayunar, ¿cierto? Son días de fiesta. De alguna manera,
Jesús nos está diciendo que estos años de predicación, estos años de ministerio son años de misericordia, ¿cierto? Son años en que las cosas son fáciles, ¿cierto? Por eso San Juan dice que se van a allanar los caminos, ¿cierto? Porque en el fondo lo que se está diciendo es que ahora Dios se ha acercado. Y si Dios se ha acercado es para aprovecharlo, ¿cierto? No para fustigarse a sí mismo, porque ya vendrá el día, ¿cierto? Ya vendrá el momento, ¿cierto? El día en que cada uno se enfrente a sus pobrezas y deba ayunar para acercarse a Dios, ¿cierto? Y que hay tiempos, ¿cierto? Hay tiempos en los que Dios se acerca, tiempos en los que Dios se esconde. Y asimismo también nosotros, tiempos en los que nos alejamos, tiempos en que nos acercamos, tiempos en que gustamos de la vida de fe y tiempos en que es inhóspito y hostil, ¿cierto? Porque no es, la vida, la existencia humana no es plana, no es como la de los ángeles, ¿cierto? La de los ángeles es una vida certera, es una vida definida, imposible de dudar. Eh, Ellos están ya en la presencia bienaventurada, ¿cierto?, de Dios, y ellos no tienen esta volubilidad de nosotros. Este es el momento en el que para todos los seres humanos es necesario escoger a Dios, ¿cierto? Y escogerlo cada día, cada día. Los ángeles, por así decirlo, tuvieron un día, ¿cierto? Un momento en el que pudieron escoger. Nosotros tenemos muchísimos días para escoger a Dios y escogerlo y escogerlo y escogerlo, ¿cierto? Buscarlo, buscar su presencia. Y si nos caemos o fallamos en este propósito, recurrir a las herramientas que necesitamos, entre ellas la oración, el ayuno, la penitencia, la confesión, sobre todo, ¿cierto? Les dijo también una parábola. Nadie rompe un vestido nuevo para echar un remiendo a uno viejo, porque si lo hace, desgarraría el nuevo y al viejo no le iría el remiendo del nuevo. Nadie echa tampoco vino nuevo en pellejos nuevos, porque si lo hace, el vino nuevo reventaría los pellejos, el vino se derramaría y los pellejos se echarían a perder. Hay que echar el vino nuevo en pellejos nuevos. Nadie, después de beber el vino añejo, quiere del nuevo, porque dirá, el añejo es el bueno. Esta es una predicación muy tradicional de los apóstoles, ¿cierto? Que el hombre viejo debe morir. El bautismo significa eso, ¿cierto? Esta inmersión en el agua, ¿cierto? Significa que la persona es, por así decirlo, sepultada, ¿cierto?, en esta vida material y es renovada, ¿cierto? Es hecha de nuevo. Por eso los teólogos dicen que el bautismo, ¿cierto?, imprime un carácter en el alma, ¿cierto? El alma humana es distinta, ¿cierto?, antes del bautismo y después del bautismo, ¿cierto? Se reviste esa alma humana con gracias necesarias para alcanzar la salvación, ¿cierto? Diríamos, para recibir la salvación, ¿cierto? En el fondo se le colocan a esa persona las herramientas necesarias para poder llegar al cielo. En el fondo, de alguna manera, es asumir la redención de Jesucristo, ¿cierto? Porque es eso el bautismo, ¿cierto? Es la redención de Jesús la que nos devuelve nuestra posibilidad de ir al cielo, la que nos devuelve la posibilidad de habitar frente a Dios, como se había pensado originalmente. Entonces, en este sentido se está haciendo la catequesis, ¿cierto? Se está explicando a los que se incorporan a la comunidad cristiana que Jesús, porque Jesús es lo nuevo, ¿cierto? Jesús es es el, es el que arregla, ¿cierto? El que arregla. Ahora, no vamos a romper uno nuevo, ¿cierto?, para uno viejo, ¿cierto? Se va a poner, si uno tiene una ropa, ¿cierto?, un pantalón nuevo y ve que
el que tenía se le rompió, no va a ir a romper el nuevo para coser el viejo, no, va a botar el viejo y se va a poner el nuevo. Y en el caso de los odres, ¿cierto? De estos pellejos, de estos cueros, también todos saben, ¿cierto? Que no sirve como enmendarlo o echar un vino nuevo, porque el vino nuevo tiene tanta fuerza en su fermentación que va a reventar esto. Entonces, la frase como de sello de este relato, ¿cierto? Es nadie después, hay que echar el vino nuevo en pellejos nuevos, ¿cierto? Nadie después de beber el vino añejo quiere del nuevo, porque dirá, el añejo es el bueno. Esto por supuesto que conecta también con las bodas de Caná, ¿cierto? Jesús es el vino, es el mejor vino, no es el vino nuevo, ¿cierto? Porque el vino nuevo no es tan bueno como el añejo. Pero Jesús es el vino, ¿cierto? Es esta alegría, esta plenitud, ¿cierto? Que nos llega. Pero no nos llega para arreglar lo que echamos a perder en el fondo, ¿cierto? No, viene para hacerla de nuevo, no viene a colocar un pedazo de algo, ¿cierto? Como los remiendos, ¿cierto? De la ropa, ¿cierto? Que uno surce, ¿cierto? Y trata de que quede bien surcido para que no se note el hoyo, ¿cierto? La falla del tejido. Quiere que quede bien, que quede ordenado para que pase lo más disimulado posible. De alguna manera esa actitud es indigna, ¿cierto? Lo que corresponde es que uno adquiera una prenda nueva y punto, ¿cierto? Y la otra la deseche. Si lo llevamos al plano, ¿cierto?, moral o al plano personal, ¿cierto? En el fondo se nos está pidiendo vivir en esa dignidad, ¿cierto? No volver a ese hombre viejo, ¿cierto? Esto cada uno lo vive como mejor lo interpreta personalmente, ¿cierto? Hay un hombre que es antes de Jesús y un hombre que está después de Jesús, ¿cierto? Después de haberlo conocido, no somos indiferentes a la persona de Jesús. Entonces, el primero es un hombre, ¿cierto?, que está lacerado, ¿cierto?, que vive en una indignidad, o más bien vive en una dignidad que no le corresponde, ¿cierto?, una dignidad disminuida, humillada, ¿cierto?, servil, en fin, tantos adjetivos que podríamos pensar de una persona que está oscurecida. Pero esa no es la dignidad del cristiano. La dignidad del cristiano, ¿cierto?, la persona que conoce a Jesús y que acepta su sacrificio redentor, lo que le corresponde es la alegría, la plenitud, la felicidad, ¿cierto? Y para allá queda tensionado, no queda tensionado para la tristeza, queda tensionado para la felicidad, ¿cierto? Esto no quiere decir bajo ninguna circunstancia que sean culpables aquellos que pasan por enfermedades anímicas, ¿cierto? En donde cuesta sacudirse de la tristeza. Pero justamente el diagnóstico de estas enfermedades son las que nos tensionan hacia la felicidad, ¿cierto? Somos capaces de darnos cuenta que no nos corresponde la tristeza exagerada, no nos corresponde. Y por eso se deben hacer algunas cosas para distanciarse de ese lugar. Entonces, es muy simbólico, ¿cierto?, que Jesús hable de este vino nuevo, ¿cierto? A odres nuevos, o sea, a vino nuevo, odres nuevos. Por así decirlo, podríamos pensar, ¿cierto?, en una parábola. Cada personaje, cada circunstancia representan algo o alguien, ¿cierto? Jesús es el vino nuevo. Y como es un vino nuevo, requiere de odres nuevos. Nosotros somos esos odres,
¿cierto? Esos pellejos que habla aquí la Biblia de Jerusalén, esos pellejos somos nosotros. Entonces, realmente hay algo en nosotros que debe ir muriendo cada vez, ¿cierto? Porque, claro, si lo vemos en un momento como cronológico, vital, ¿cierto? Todos nosotros vamos a decir, no, yo de aquí conocí a Jesús, ¿cierto? Antes era de una manera y ahora soy de otra manera. Y eso puede ser desde el bautismo en adelante, o las personas que nos bautizamos, después nos alejamos de la vida de fe, después volvimos, ¿cierto? Y nos tomamos mayor conciencia de un momento en el que conectamos más con el Señor. Pero aunque haya sido de guagua, de joven, de niño, de joven, ¿cierto? Hay muchos que la primera comunión fue un momento muy importante, para otros la confirmación, para otros su matrimonio y así. Al momento que haya sido, cada uno también, si bien acepta esto que está diciendo Jesús, ¿cierto? Que hay uno que va a morir, ese hombre tiene que morir, tiene que ser desechado, ¿cierto? Y cada uno de los creyentes así lo vive también. Eh, Cada día, ¿cierto? Dentro de nuestro proceso de conversión, se vuelve un poco en eso, ¿cierto? Hay un hombre, ¿cierto? Una persona, un ser humano empequeñecido, que un pellejo viejo que no sirve para el nuevo. Entonces ese pellejo tiene que desaparecer, tiene que pasar, tiene que morir cada día para que pueda, ¿cierto? Convertirse en este pellejo nuevo, para que sea posible, ¿cierto? Recibir este vino nuevo. También el vino nuevo es una promesa. El vino nuevo no es no está listo. El vino nuevo no está listo para ser consumido, ¿cierto? Se puede consumir, pero nadie quiere el nuevo porque requiere tiempo, ¿cierto? Si no es muy insípido, es como un jugo de fruta simplemente. Pero la gracia, el sabor, ¿cierto? El encanto de ese vino nuevo que se va a volver viejo y que va a dar en el fondo la alegría necesaria para los hombres y mujeres que están dispuestos a recibir ese vino nuevo en odres nuevos, recibirlo y no explotar en el camino, ¿cierto? No explotar en el camino. Y así poder fermentar bien este vino, ¿cierto? Y sirva de alegría para todos los demás. El vino nuevo es una promesa, ¿cierto? Y la vida en Cristo es una promesa. Es una promesa que muchas veces no nos vamos dando cuenta cuando se cumple. Somos demasiado limitados para verlo muchas veces, ¿cierto? Nos cuesta tanto, pero está ahí, está operando, está actuando en nosotros. Y debemos pedir a Dios ese momento de lucidez en el que es posible darnos cuenta que ese vino está actuando en nosotros y que ya se añejó, ¿cierto? Y que ya es momento de servirlo y de dar alegría a los que nos rodean. Con esto terminamos el capítulo 5 del Evangelio de San Lucas.